Profesora, buenas noches. Profesora, Buenas buenas tardes, noches. buenas tardes, buenas Buenas tardes tardes. con todos. ¿Qué tal? Ustedes ya están en la noche, recién son las 6 de la tarde, caramba, por ahí festejando. Feliz día con las mamitas que están en sala. Espero que lo estén pasando de lo mejor, pero por ahí Buenas tardes. compañeros festejando. Es el Día de la Madre, por favor, no el Día Feliz del día, Padre. Miss. Feliz día, nos hemos olvidado. Gracias, gracias. Nosotros trabajando, ustedes saben que nuestro Feliz colegio. día, Tini. ¿Cómo están? Buenas tardes, gracias. Ustedes saben que nuestro colegio, pues nosotros tenemos nuestras semanas exactas, no podemos darnos el lujo de poder por ahí estar faltando, entonces siempre responsable, feliz con lo que hacemos, lo nuestro, ¿cierto? Muy bien, entonces, como siempre, recordarles que las clases son grabadas. Si ustedes desean visualizarlas en otro momento, pues basta con ingresar a la plataforma de la institución y las pueden ver tantas veces crean necesarias. También recordarles que adicional a esto tenemos clases que se encuentran en plataforma. Entonces, como institución, siempre pensando en ustedes, siempre brindándoles toda la facilidad que puedan requerir. Muy bien, también pues agradeciéndoles la confianza depositada hacia nuestra institución. Pero por favor, hagamos extensivo la invitación. Quizás tengamos amigos, tengamos vecinos, parientes, conocidos por ahí que deseen culminar este nivel secundario. Invitémosles a que sean parte de nuestro colegio. Recordarles que estamos a nivel nacional, que la distancia no sea impedimento para formar parte de la familia del Colegio SANE. Muy bien, entonces vamos a dar inicio a nuestra segunda semana de clases. Sí, el día de hoy, por cierto, también estamos culminando ya con lo que es este curso de matemática, el curso más bonito. Me imagino que ustedes se han dado el afán de poder revisar su módulo. Dentro de nuestro módulo, pues contamos con 4 temas por bimestre. Entonces, por eso es que trabajamos solamente 2 semanas de matemática y las siguientes 2 semanas van a ser el curso de razonamiento matemático. Y con eso ya estaríamos culminando lo que es este segundo bimestre. Muy bien, entonces voy a compartir pantalla para poder dar inicio a nuestra clase programada del día de hoy. Como siempre, la recomendación de que cuenten con su módulo para que puedan llevar la secuencia de lo que vamos a realizar. Es por demás recordarles también las dudas, inconveniencias y, ¿por qué no?, también las sugerencias. Encantadísima de poder escucharlos. Muy bien, por favor, me confirman si se puede visualizar mi pantalla. Me confirman, por favor, si se puede ver mi pantalla. Sí, Miss. Sí, Miss. Excelente. Muy bien, entonces vamos a empezar. Siempre Miss. de 6 a 7 tenemos una cita con lo que son los números. Vamos a empezar con el curso más bonito que es matemática. Miss. Sí, dígame, le escucho, le Soy escucho. Enelda, pero estoy con otra cuenta de Jimmy Ruiz. Ya, Enelda, muy bien, Enelda. A ver, ya está, ya, Enelda. Muy bien. Entonces, pues el día de hoy vamos a hablar de lo que vienen a ser los ángulos. Ya me conocen, mi nombre es Lupe Montes. Yo a la orden y disposición de cada uno de ustedes. Las dudas, inconveniencias referido a los temas del módulo, por favor, con mucha confianza. Sí, encantada de poder apoyarlas. Muy bien, entonces vamos a hablar de este tema tan bonito que vienen a ser los ángulos. Cuando nosotros mencionamos, hablamos y netamente vemos figuras en lo que es el curso de matemática, así, matemática, ¿cierto? La matemática, en primer lugar, vamos a decir que tiene ramas. La matemática tiene ramas. Una de las ramas, por decir, viene a ser el álgebra, que se encarga netamente de lo que es el estudio de los números, pero acompañados por ahí con las letras. Encontramos la rama de lo que es aritmética, encontramos la rama de lo que viene a ser trigonometría y también encontramos la rama de lo que viene a ser la geometría. Todas las figuras que nosotros encontramos, eso lo encontramos en el curso de geometría, pero obviamente que todo es matemática, todos son números, pero esto es, la geometría es la rama que estudia todas las figuras. Entonces, cuando nosotros hablamos de los ángulos son figuras, obviamente,
Esto se encuentra en la rama de la geometría. Cuando nosotros hablamos de los ángulos, debemos entender que un ángulo es el espacio, es la abertura que está conformada por la unión de dos rectas, por la unión de dos rayos, de dos semirrectas. Pero ¿cómo así? ¿Cómo así es que se unen dos semirrectas? ¿Cómo así es que se unen dos rayos para poder formar un ángulo? Imaginémonos que nosotros tenemos en primer lugar una recta. Cuando hablamos de la recta es la unión de infinitos puntos. Tengo punto, tengo punto, tengo punto, tengo punto, tengo punto. Unimos todos esos puntos, obviamente que los puntos están en la misma dirección. Unimos todos estos puntos y acá es donde construimos nuestra recta. Esto es una recta. Una recta no tiene un punto de inicio y tampoco tiene un punto final. Sí, se le denota con las dos flechitas en los extremos porque esas flechitas me indican que continúa a la derecha y continúa a la izquierda. Si nosotros hacemos un corte en la recta, por decir, sacamos este espacio de acá, este espacio viene a ser una semirrecta. Una semirrecta. Entonces, para nosotros poder construir un ángulo, dice que vamos a trabajar, podemos trabajar con las semirrectas, podemos trabajar con los rayos. Es decir, yo tengo una semirrecta, por decir, en este sentido, y tengo otra semirrecta en este sentido. Pero estas dos semirrectas que voy a construir tienen un solo punto de origen. Acá están las dos semirrectas. Y este espacio que se formó entre la unión de estos dos, este viene a ser mi ángulo. Este es el ángulo. Entonces, por eso se dice que el ángulo es el espacio o es la abertura conformada por la unión de dos semirrectas. Cuando nosotros hablamos del ángulo, debemos entender que todo ángulo tiene un punto y este punto se llama vértice. Vértice. Es el vértice. Que todo ángulo tiene dos lados. Puedo llamarle mi vértice O, por decir, y tengo dos lados. Este rayo de acá es el rayo OA y tengo otro rayo OB. Tengo mi lado 1, lado, y también tengo el otro lado por acá. Lado, lado, vértice. Y este espacio viene a ser el ángulo. Cuando nosotros hablamos del ángulo, vamos a denotar al ángulo. ¿Cómo se denota un ángulo? Para nosotros poder denotar el ángulo, pues no vamos a estar escribiendo todavía el ángulo. Simplemente denotamos con sus letras. Si yo tengo acá mi letra, las letras que son el vértice O, este lado es OA y el lado de acá es OB. Una de las formas de denotarlo es así. Hacemos una figurita pequeña del ángulo en este sentido y trabajamos con las letras A, O, B. Ángulo AOB. Siempre la letra que está en el punto, en el vértice, esa letra tiene que ir al medio. Yo no puedo poner el ángulo OAB o no puedo poner el ángulo BAO. No. La letra del vértice es aquella que tiene que ir siempre al medio. O caso contrario, lo puedo denotar en este sentido, las letras, siempre las letras A o B, la letra del punto siempre al medio, y acá le pongo un sombrerito, que significa el ángulo A o B. Cualquiera de las dos es la forma correcta de denotar un ángulo. Entonces, cuando nos hablan del ángulo, ya sabemos, el ángulo es la abertura conformada por la unión de dos rayos, de dos semirrectas. Estos rayos, estas semirrectas, parten de un solo punto llamado vértice. Y esta abertura que lo formó, esto viene a ser el ángulo. Cuando nosotros trabajamos con ángulos, siempre vamos a denotarlos mayormente con lo que son las letras griegas. Las letras griegas son alfa. Eso significa alfa. Tenemos la letra griega beta, que parece una B, pero un palito un poquito más grande. Eso significa beta. Tenemos la letra griega que parece una O, pero esto se dice teta.
teta, tenemos más letras griegas, pero las más conocidas son alfa, beta, teta. ¿Sí? Alfa, beta, teta. Son las más conocidas. Tenemos un montón de lo que son letras griegas. Tenemos el phi, tenemos el omega, un montón. Pero las más conocidas son alfa, beta y teta. Y la forma de denotar un ángulo siempre es con esas letras griegas. Alfa, beta, teta. Muy bien. Cuando nosotros hablamos de los ángulos, vamos a hablar de los tipos de ángulos. Y esto es según su abertura. Imagínense si nosotros tenemos una abertura pequeña, por decir, en primer lugar, cuando nosotros tenemos simplemente una recta o un rayo, un solo lado de acá, tenemos el vértice O, 0, O, y tenemos acá, por decir, este lado, OA, y solamente tengo esta línea, acá no hay ángulo, ¿cierto? Porque acá no hay ninguna abertura. Para que haya ángulos, siempre los ángulos tienen que ser mayores que 0. Siempre mayores que 0. Entonces, en esta primera figura que ustedes ven, por decir, tenemos el vértice O. Tenemos acá uno de los lados, OA le voy a llamar. Y acá tenemos una abertura pequeña. Tenemos el otro rayo acá, OB. Y este espacio que está de amarillo, pues esto es nuestro ángulo. Pequeño. Esto es un ángulo agudo. ¿Por qué se llama agudo? Porque esta abertura, esta medida de acá, es menor que 90 grados. Es menor que los 90 grados. Ahora, cuando nosotros tenemos nuestras dos semirrectas, nuestros dos rayos, uno está en forma horizontal, en forma recta, derechito, y el otro está en forma vertical, también derechito. Llegan horizontal y vertical en forma recta. Esto es un ángulo recto. ¿Por qué? Porque esto se está formando un ángulo igual a 90 grados. Este espacio que nosotros tenemos, esta abertura que se unió, esto mide exactamente 90 grados. Ahora, cuando nosotros tenemos acá el vértice O, tenemos un rayo, por decir OA, y tenemos otro rayo que es el OB, ¿cierto? Ustedes fíjense, ahora la abertura es más grande que la línea, que el recto, por decir. Cuando teníamos el ángulo recto, llegaba en forma recta, perpendicular. Pero ahora el lado OB, fíjense, está como un poquito más abierto. Y esto es el ángulo obtuso. ¿A qué es igual el ángulo obtuso? Son aquellos ángulos que miden mayor a 90 grados. Mayor a 90 grados. Ahora, si ustedes se dan cuenta, en el siguiente, por decir, esto es un ángulo llano. ¿Qué quiere decir un ángulo llano? Es que cuando nosotros tuvimos acá, tengo mi rayo OA, acá está el rayo OB. Es cuando ya se extendió por completo, en forma recta, se extendió. Y se llama llano, ¿por qué? Porque esto es igual a 180 grados. 180 grados. Cuando nosotros tenemos un ángulo que es, fíjense, ahora este lado que está creciendo, porque este es el lado que crece, ojo, fíjense, este lado es el que crece, acá está pequeño. Para que llegue recto, esto se movió un poquito más y está en este sentido, recto. Para que sea obtuso, este lado está creciendo y ya no está así, sino que está un poquito con una abertura. Para que sea llano, esto ya llegó a la misma dirección del otro, forma recta. Ahora, para que sea oblicuo, esto ya está creciendo un poquito más. Es decir, ya no está en ese sentido, que sino que está por llegar a darse la vuelta completa. ¿Cierto? Esto es el oblicuo. Oblicuo es cuando es mayor que 180. Y finalmente tenemos el perigonal, o caso contrario, el ángulo de la vuelta completa, porque este lado ya no está acá, sino llegó exactamente al lado de partida, a este lado OA. Llegó acá y acá se convirtió el ángulo de la vuelta completa. Y esto es cuando mide 360 grados. Entonces son los tipos de ángulos que nosotros tenemos.
Tenemos el ángulo agudo menores de 90. Tenemos el ángulo recto igual a 90. Tenemos el ángulo obtuso mayor a 90. Tenemos el ángulo llano que mide 180. Tenemos el ángulo oblicuo que es mayor a 180 y tenemos el ángulo perigonal o el ángulo de la vuelta completa que mide exactamente 360 grados. Ahora, quizás muchos de ustedes se están preguntando y dicen, pero ¿cómo medimos un ángulo? ¿Cómo yo sé que mide 90? ¿Cómo yo sé que mide menos de 90, más de 90? Para eso tenemos un instrumento. Tenemos un instrumento que nos ayuda a medir exactamente cuánto mide un ángulo. Y eso es esta reglita que ustedes ven acá, que se llama transportador. Es el transportador. Transportador. El transportador es el instrumento que nos ayuda a conocer exactamente cuánto es que mide un ángulo. Imagínense, acá tenemos nuestro transportador. Quizás ustedes en casa también cuentan con un transportador. Un transportador es como una reglita, mitad de circunferencia, podemos decirlo, mitad de círculo, ¿cierto? Todo transportador tiene las siguientes características. Acá está un poquito más grande para que ustedes puedan visualizarlo mejor. Esto es un transportador. Este es el instrumento que nos ayuda a construir, que nos ayuda a medir exactamente cuánto es que tiene, cuánto es que mide un ángulo. Todo transportador, en primer lugar, tiene un punto medio. Todo transportador tiene un punto medio abajo. En este caso, el punto medio está con una crucecita, pero acá está el punto medio. Tiene el punto medio. Todo transportador cuenta con estos números. Tiene números un poquito más abajo y tiene números un poquito más arriba. Estos son los números que nos van a ayudar a medir, a construir nuestro ángulo. Fíjense, del punto medio a la derecha, acá tenemos un 0. Y del punto medio a la izquierda también tenemos otro 0. ¿Cierto? Con el 0 de la derecha, ojo, con el 0 de la derecha se trabajan los números que están abajo. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 y llegamos al 180. Y con el 0 de la izquierda se trabajan los números de arriba. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 180. El único número que coincide en estos dos, tanto de abajo como el de arriba, el único valor que donde coinciden son en el punto 90. 90 llego del 0 de la derecha y 90 llego al mismo lugar del 0 de la izquierda. El único valor donde se coincide es el punto 90. Ahora, quizás muchos se preguntan, ¿pero cómo sé si voy a utilizar el de la derecha, el 0, o el de la izquierda del 0? Supongamos que a mí me dicen, construye un ángulo que mide, por decir, 40 grados, pero con abertura a la derecha. Es decir, mi ángulo va a estar abierto con abertura a la derecha. Entonces, lo que yo tengo que hacer en primer lugar es, pues, ubicar el punto medio. Y digo, del punto medio, como me han dicho a la derecha, tengo que coincidir con 0 de la derecha. Ahí está, el 0 de la derecha. Me dijeron un ángulo de 40, entonces voy a contar del 0 a la derecha contando. 0, 10, 20, 30, 40. Ah, el punto 40 está acá. Y solamente basta en unirlo y este ángulo que acabo de construir es un ángulo exactamente que mide 40 grados. Supongamos que ahora me dicen, construye un ángulo con abertura a la izquierda, que mida, por decir, 50 grados, con abertura a la izquierda. Ah, ahora el que tengo que utilizar es el 0 de la izquierda. Entonces, del punto medio, obviamente, como esto es regla, derechito, tiene que coincidir acá, derechito. Entonces, tengo que trabajar con el 0 de la izquierda. Tiene que llegar en forma recta.
Esta es una reglita que nos ayuda a trabajar exactamente. Me dijeron el ángulo que mide 50 con abertura a la izquierda. Entonces cuento del 0 de la izquierda. 0 está acá, ¿cierto? 10, 20, 30, 40, 50. Ah, este punto 50 está acá. Acá está el punto 50. Entonces, lo único que yo tengo que hacer con mi reglita, pues es unir ese punto con el vértice. Y este es un ángulo que mide exactamente 50 grados. 50 grados. Entonces, este instrumento que es el transportador es el material que nos ayuda a medir exactamente cuánto es que mide un ángulo. Imaginémonos que a nosotros ya nos dan el ángulo, ¿sí? Ya nos dan el ángulo. Ya me dan el ángulo. A mí me dan el ángulo, lo voy a dibujar acá al costadito nada más. Supongamos que me dan este ángulo. ¿Cuánto mide este ángulo? Entonces, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Muy bien. Este punto que es el vértice tiene que coincidir en el punto medio. Tiene que coincidir. Este punto medio yo traslado este transportador y lo coincido en este punto de acá, que es el vértice. Como la abertura está a la derecha, voy a trabajar con el 0 de la derecha. Voy a trabajar con el 0 de la derecha. Como este punto medio se va a ubicar exactamente en este vértice, esta línea tiene que llegar al 0. Tiene que llegar al 0. Ustedes imaginariamente, yo tengo un transportador, por decir en físico acá. Si yo quisiera medir el punto medio de mi transportador, ubico en ese vértice, en ese punto. Exactamente la línea coincido con el 0. Y luego lo único que digo es, ¿a dónde llega la última, el otro lado? ¿A qué número llega el otro lado? ¿Cierto? Y como esto, vuelvo a repetir, como estoy trabajando con el 0 de la derecha, porque la abertura es a la derecha, pues me tengo que fijar en los números de abajo. En los números de abajo, más no en los números de arriba. Entonces, este ángulo, pues por decir, tendrá una medición de 30 grados. Supongamos que mide 30. ¿Qué hubiese pasado si a mí me dan, por decir, este tipo de ángulo? Este tipo de ángulo. Me dicen, mide, ¿cuánto será exactamente la medida de ese ángulo? Yo digo, muy bien, este es mi material de trabajo, este es el instrumento que me ayuda a medir exactamente la medida de ese ángulo. Entonces, voy a tener que trabajar con ello. El punto medio de mi transportador va a coincidir con el vértice. Lo tengo que hacer coincidir acá. Este punto medio lo llevo para acá. Lo muevo para ahí. Exactamente el punto medio del transportador con el vértice de mi ángulo. Ah, mi ángulo está con abertura a la izquierda. Entonces voy a trabajar con 0 de la izquierda. Este lado de acá tiene que llegar exactamente y concordar con el 0 de la izquierda. Y luego lo único que voy a hacer pues es ubicar dónde llega el otro lado, en qué cantidad llega. Y como estoy trabajando con el 0 de la izquierda, tengo que trabajar con los números que están arriba. Ahora, no necesariamente pues me va a salir un número exacto. Quizás me sale por decir 15. Estoy trabajando con mi ángulo de la izquierda y me sale un 15 por decir. Y muchos de nosotros decimos, lo vemos y decimos, uy, pero no hay el 15. Pero sin embargo el 15 está ahí. Si estoy trabajando con abertura a la izquierda, acá está el 10, acá está el 11, acá está el 12, acá está el 13, acá está el 14 y acá está el 15. Aquí está el 16, 17, 18, 19, aquí está el 20. Lo mismo, si estoy trabajando con la derecha, por decir, claro que está, esos numeritos, lo que son de uno en uno, se puede decir, están más arribita, pero hacemos la prolongación nada más. A mí me dicen, por decir, construye un ángulo con abertura a la derecha que mida 37, me dicen. Ah, muy bien, digo. Abertura a la derecha con el 0 de la derecha. Ahí está. 37, 0 de la derecha, 10, 20, 30, 37. Si el 30 es acá,
31, 32, 33, 34, 35. Me dijeron 37, 36, 37. Acá está el 37. Y lo único que tengo que hacer es hacer coincidir. Y esto es un ángulo que mide exactamente 37 grados. Todos los números están ahí. Me dicen construye un ángulo de 90 grados. El 90, como ustedes se dan cuenta, es el único valor que coincide. Si mi ángulo está mirando a la izquierda o mi ángulo está mirando a la derecha. Pero acá coincide. 90 grados. Esto exactamente llega a 90 grados. Derechita en forma vertical y derechita en forma horizontal. Y ahí se formó mi ángulo recto. El ángulo que mide exactamente 90 grados. Entonces, para nosotros poder medir, para nosotros poder construir un ángulo exactamente con la medida que queremos, este es nuestro material, el transportador. Cuando nosotros hablamos de los ángulos, vamos a hablar de los ángulos consecutivos. Porque, ¿qué nos dicen en los ejercicios? Se tienen los ángulos consecutivos. Yo creo que con solo nombrarlo la palabra consecutivo ya más o menos entendemos. Consecutivo quiere decir seguidos. Consecutivos quiere decir seguidos. Yo por decir acá tenemos ¿cuántos ángulos consecutivos? 3. El A o B, el B o C y el C o D. Por decir ningún problema me dice, se tienen los ángulos consecutivos A o B, B o C, C o D, D o E. Ah, pues tengo que graficar. Consecutivos porque van a compartir un solo vértice. Un solo vértice. Todos salen de un solo vértice. ¿Por qué más se les llama consecutivos? Porque comparten un lado. El A o B, fíjate, comparte con B o C. Este B se está compartiendo. Lo mismo, B o C, otro ángulo, C o D. El C también se está compartiendo. Entonces, cuando nos hablan de ángulos consecutivos, van a ser ángulos seguidos. Todos van a partir de un mismo vértice. A o B, B o C, C o D. Tenemos 3 ángulos consecutivos acá. Cuando nosotros hablamos de los ángulos, vamos a hablar de la bisectriz de un ángulo. Bisectriz de un ángulo. ¿Y qué es la bisectriz? Ya sabemos que el ángulo es la abertura formada por la unión de 2 rayos, de 2 semirrectas. Estos rayos, estas semirrectas se unen en un punto llamado vértice y esta abertura que formó, esta abertura es el ángulo. Para nosotros poder medir exactamente cuánto tiene ese ángulo, cuánto mide ese ángulo, tenemos que utilizar nuestro transportador. El transportador es el material que nos ayuda exactamente a decir este ángulo tiene tantos grados. Por cierto, todo ángulo, la medida que vamos a hacer son en grados sexagesimales, grados. Este circulito que por decir yo tengo 30 grados, lo pongo así, con un circulito al costadito, grados. 40 grados, el 40 con ese circulito al otro costadito, 40 grados. Entonces, de esa manera es que nosotros vamos a poder medir nuestros ángulos, siempre con grados, siempre en grados. Entonces, ¿qué es la bisectriz? La bisectriz va a ser cuando nosotros vamos a trazar otro segmento, se puede decir, otra semirrecta, se puede decir, pero que va a dividir exactamente a nuestro ángulo en 2 ángulos iguales, en 2 partes iguales. Esa es la bisectriz. Bisectriz va a ser el rayo, bisectriz va a ser la semirrecta, o podemos decir, bisectriz va a ser el segmento que va a dividir a nuestro ángulo en 2 ángulos iguales. Imaginémonos que todo este ángulo, por decir, medía 40 grados. 40 grados. Entonces, ¿qué digo? Trazamos la bisectriz y esto lo dividió en 20 grados para acá y en 20 grados para acá, porque eso es bisectriz, dividir al ángulo en 2 ángulos iguales. Ahora, imagínense, si nosotros lo queremos hacer a pulso, es decir, si nosotros ya tenemos nuestro ángulo, yo tengo mi ángulo, ¿cierto? Tengo mi ángulo, por decir acá, MON, tengo mi ángulo MON, y me dicen traza la bisectriz.
Muy bien, la definición de bisectriz me dice que yo voy a trazar una línea, voy a trazar un rayo que va a dividir exactamente en dos partes iguales. Y tú al momento de trazar, ¿cómo sabes si es que has dividido en partes iguales? Esta parte de acá tiene que ser igualito que la parte de acá. ¿Cómo sabes? Porque si nosotros lo trabajamos con una regla, no lo vamos a dividir en partes iguales. Y bisectriz es exactamente dividir al ángulo en dos ángulos iguales. Entonces, para eso tenemos otro material que viene a ser nuestro compás. El compás es un instrumento que nos va a ayudar a trazar, que nos va a ayudar a encontrar exactamente el punto medio de nuestro ángulo. Exactamente el punto medio de nuestro ángulo. Cuando nosotros hablamos del compás, el compás tiene esta forma, como ustedes ven en pantalla. Fíjense, parece ahí la unión de dos lapiceros, de dos lápices, lo podemos decir, es como si tiene como dos piernitas ahí, tiene una puntita acá, ¿cierto? Esta puntita de acá sirve para nosotros poder tomar el compás, poder hacer la gráfica. En una de las puntitas, en una de las piernitas, pues tiene una punta que es de acero, es decir, de fierro, de acero. Y en la otra puntita tiene la punta del lápiz. La punta del lápiz. Para nosotros poder, por decir, construir una circunferencia exacta, el compás. Es el material que nos ayuda a graficar, el compás. Entonces, ¿de qué manera nosotros vamos a graficar? ¿De qué manera nosotros es que vamos a construir una bisectriz exactamente que vaya a dividir a ese ángulo en dos ángulos iguales? Una vez que nosotros tenemos nuestro compás, lo que vamos a hacer es, en primer lugar, una abertura. Una abertura. Dependiendo del ángulo. Pues imagínense, si yo tengo un ángulo pequeño, no me voy a hacer una abertura esa grandaza, ¿cierto? Entonces, eso es dependiendo del ángulo que nosotros tengamos. Supongamos que tenemos un ángulo, por decir, no tan grande, ¿cierto? Yo tengo este ángulo de acá. Ya está. Y me dicen, construye la bisectriz. Entonces, yo tengo el compás, ya sé que el compás tiene una punta de acero y tiene una punta de lápiz. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues voy a hacer una abertura razonable de mi compás, en la cual lo primero que voy a hacer es lo siguiente. La punta de acero de mi compás lo voy a hacer coincidir en mi vértice. La punta de acero de mi compás coincide en el vértice. ¿Qué más? Muy bien. Como he hecho una abertura, supongamos que la punta de acero ya está acá y la otra punta, la abertura que he hecho coincide para acá y voy a marcar ese pedazo. Voy a marcar. El compás es cuando la punta de acero te ayuda a eso. Cuando tú pones la punta de acero como es acero, como es como una agujita, pues ahí se va a marcar bien y no se va a mover. Entonces, la punta que va a girar solamente es la del lápiz. Entonces, hemos marcado esto con la punta del lápiz. Sin hacer mover la abertura que nosotros hemos hecho, ojo, la abertura no mueve, simplemente trasladamos a nuestro compás ahora en estos puntos de intersección con cada uno de los lados. Ahora la punta de acero de mi compás, sin mover la abertura, ojo, sin mover la abertura, la punta de acero lo traslado para acá. Y con ello voy a construir una circunferencia. Voy a construir una circunferencia y la circunferencia pues me llegará así, más o menos. ¿Cierto? En algunos casos me va a coincidir. Entonces voy a marcar. Lo que quiero es, voy a marcar. Ahora, sin mover nuevamente la abertura que nosotros hemos hecho, sin mover la abertura que hemos hecho, supongamos que esta pasó por acá, esa circunferencia pasó por ahí, sin mover la abertura, vamos a mover nuestro compás. La punta del lápiz ahora lo trasladamos acá, en el otro punto.
Y nuevamente vamos a construir tipo una circunferencia. Ahora estará en este sentido porque se va a dar la vuelta así. ¿Cierto? Se va a dar la vuelta así. Y este punto donde se unieron las dos circunferencias, este punto, este es exactamente el que divide a mi ángulo en dos ángulos iguales. Y una vez que nosotros encontramos ese punto, pues lo único que tenemos que hacer ahora es marcar. Pasar por ese punto. Y esta es la bisectriz. La bisectriz es el segmento que divide al ángulo en dos ángulos iguales. En dos ángulos iguales. Entonces, para nosotros poder medir un ángulo, nuestro instrumento es el transportador. Para nosotros poder construir exactamente una bisectriz, nuestro material es el compás. Son materiales del curso de geometría que no deben faltar en nosotros. Tenemos el ángulo agudo nuevamente acá. Ya sabemos, los ángulos agudos son aquellos menores a 90. Ahora sí, con nuestro transportador, imagínense, menores a 90. Tenemos el ángulo recto que mide exactamente 90. Tenemos el ángulo obtuso que mide mayor a 90. Tenemos el ángulo llano que mide 180 porque nuestro transportador del 0 llega en forma recta, eso es 180. Tenemos el ángulo obtuso que es mayor a 180, ¿cierto? Mayor a 180. Y tenemos el ángulo de la vuelta completa que mide exactamente 360 grados. Entonces, ya sabemos medir los ángulos. El transportador. Menor que 90, igual a 90, mayor que 90, igual a 180, mayor a 180 e igual a 360. Cuando nosotros hablamos de los ángulos, tenemos que conocer las propiedades en los ángulos. Tenemos exactamente 3 propiedades. La primera propiedad es cuando nosotros tenemos un ángulo recto, es decir, un ángulo que mide 90 grados. 90 grados. ¿Qué cumple la propiedad? ¿Qué cumple la propiedad? Es que A más B es igual a 90. No solo A más B, yo puedo tener más ángulos acá, pero la suma de todos ellos va a ser igual a 90. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos, estos son ángulos opuestos por el vértice? Quiere decir que estén atrás. Cuando nosotros tenemos ángulos opuestos por el vértice, estos ángulos van a ser iguales. Esta medida de acá va a ser igual a la medida que está el ángulo a su espalda. Va a ser igual a la medida del ángulo que está a su espalda. Y finalmente tenemos el ángulo llano, que la suma de los, cuando nosotros tenemos ángulos a un solo lado de nuestra recta, la suma de todos ellos va a ser igual a 180 grados. A 180 grados. A 180 grados. Entonces, imaginémonos que nosotros tengamos, por decir, ejercicios. A mí me dicen 1, hallar X. Hallar X. Hallar X. Y lo que me dan es así. Tengo ángulo para acá, tengo ángulo para acá, tengo acá un X, tengo acá, por decir, un 20 grados, tengo acá un 10 grados. Y me piden hallar X. Lo primero que yo tengo que reconocer, pues es, ¿no? Este es un ángulo recto. Llega recto en forma horizontal y llega recto en forma vertical. Y como es recto, entonces esto mide 90 grados. ¿Y qué cumple? Que la suma de todos ellos, X más 20 más 10, va a ser igual a 90 grados. X más 20 más 10 va a ser igual a 90 grados. Entonces yo digo acá, X 20 más 10 es 30, va a ser igual a 90. X con 30 yo no puedo, siempre en grados, eso sí. X con 30 yo no puedo sumar, por lo tanto el 30 se tiene que ir para allá, 90 menos 30. Y 90 menos 30, pues esto vale 60. X vale 60 grados. Y cumple. 60 más 20, 80 más 10, ahí están los 90 grados. Porque ese es un ángulo recto. Un ángulo que mide
90 grados. Imaginémonos ahora, me dicen por decir, hallar alfa, hallar alfa, hallar alfa. Y lo que me dan es lo siguiente. Tengo ángulos opuestos por el vértice. Me dicen que este lado de acá vale, por decir, 3 alfa más 20. Y el lado de acá, por decir, vale 80. Vale 80. Entonces yo digo, muy bien, estos ángulos están opuestos, están de espaldas cada uno. ¿Y qué cumple cuando son opuestos? Que estos ángulos son iguales. Entonces yo saco mi ecuación y digo 3 alfa más 20 tiene que ser igual a 80. 3 alfa con 20 yo no puedo sumar. Entonces digo 3 alfa va a ser igual a 80. El 20 que está positivo pasa a negativo, menos 20. 3 alfa va a ser igual. 80 menos 20, esto da 60. Alfa es igual 60 entre 3, porque todo lo que está multiplicando baja dividiendo. Y 60 entre 3, alfa vale 20 grados. Alfa vale 20 grados. Y cumple. Fíjense, un número y una letra en matemáticas siempre se están multiplicando. Entonces es como si yo tuviera 3 por 20 más 20. 3 por 20, 60 más 20, ahí están los 80 grados. Y supongamos que yo no solamente puedo tener ejercicios de esa forma, y me dicen 3, hallar beta, por decir. Hallar beta. Hallar beta. ¿Y qué es lo que tengo? Tengo una recta, una línea, y dentro de ellos yo tengo ángulos. Por acá tengo 2 beta. Por acá tengo 8 beta. Y por acá supongamos que tengo 40 grados. Me dicen hallar beta. Entonces digo, muy bien, ahora tengo a un solo lado de mi recta tengo ángulos. ¿Y qué cumple? Cuando esto es un ángulo llano. Es decir, que mide 180 grados. Entonces súmenlo. 2 beta más 8 beta más 40 va a ser igual a 180. Entonces, ¿qué tengo? 8 más 2 es 10 beta más 40 va a ser igual a 180. ¿Cierto? El 10 beta con 40 yo no puedo trabajar porque el 10 está bien acompañado y 40 no. Entonces, ese 40 se tiene que ir para el otro lado, pero restando. Menos 40. Tengo 10 beta. Va a ser igual 180 menos 40, 140 grados. El 10 está multiplicando, va a bajar a dividir 140 entre 10. 140 entre 10. 140 entre 10, podemos cancelar los ceros nada más y me quedo 14 entre 1. Ese resultado es 14. Y el valor de beta había sido 14 grados. Entonces, cuando nosotros trabajamos con ángulos, vamos a tener en cuenta estas propiedades. ¿Qué es un ángulo recto? ¿Qué son los ángulos opuestos por el vértice? ¿Qué son los ángulos llanos? Y también podemos tener en los ángulos de la vuelta completa. Mi ángulo de la vuelta completa. ¿De qué manera? Imagínense si yo, por decir, me dicen hallar, a ver, voy a borrar este pedazo para poder tener un poquito más de espacio. Y ya está. Muy bien. Tengo un ejemplo 4. Me dicen por decir hallar teta. Hallar teta. Y lo que yo voy a tener es un vértice. Tengo un rayo, por decir OA. Voy a tener otro rayo que es OB. Tengo otro rayo que mide OC.
Tengo otro rayo que es OD. Y me dicen que las medidas de acá, por decir, son teta. El de acá también es teta. El de acá, por decir, mide 70 grados. Y lo de acá, por decir, mide 40 grados. Y me piden hallar el valor de teta. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si nosotros nos fijamos ahora, estos ángulos están alrededor del punto. La vuelta completa. ¿Y qué cumple la vuelta completa? La vuelta completa es igual a 360 grados. Entonces tendría teta más 70 más 40 es igual a 360 grados. 360 grados. Entonces yo tengo acá teta más teta me da 2 teta. Más, puedo sumar números, 7 más 4, 8, 9, 10, 11, 110 grados es igual a 360 grados. Yo no puedo sumar 2 teta más 110 porque el 2 está bien acompañado. Entonces digo 360. El 110 va a pasar a restar menos 110 grados. Entonces digo 2 teta va a ser igual. 0 menos 0 es 0. 6 menos 1 es 5 y 3 menos 1 es 250 grados. El 2 que está multiplicando va a bajar a dividir 250 grados entre 2. Entre 2. Y teta va a ser igual, 2 entre 2, eso me da 1. ¿Cierto? Me da 1. 5 entre 2, 5 entre 2, 2 por cuánto me da 5, o cerca 5 es 2 por 2, 4. A 5 le falta 1. Ese 1 le juntamos con el 0, se hace 10 y 10 entre 2, 5. Entonces el valor de teta es 125 grados. 125, 125, 250 más 110, ahí están los 360 grados. Entonces, por eso es que nosotros tenemos bastante en cuenta nuestras propiedades. 90, los ángulos opuestos por el vértice y el ángulo llano. Y quizás acá podemos agregar incluso el ángulo de la vuelta completa, que todo va a ser 360 grados. La vuelta completa es 360 grados. Entonces, y tampoco nos equivoquemos con los opuestos por el vértice, ¿eh? Fíjense, para que sea opuestos, llega recto, se cruza en X, recto. Pero cuando es 360 grados, pues imagínense, no es recto. Puede llegar ángulos de diferentes medidas. No hay problema. No hay problema. Entonces, de esa manera es que nosotros vamos a encontrar las medidas de los ángulos. Podemos encontrar lo que nos pidan en un ángulo. ¿Sí? Muy bien, ¿alguna duda, por favor? ¿Alguna duda, alguna inconveniencia respecto a este tema? Los estoy escuchando. No, Miss, todo genial. Todo bien. Muy bien, entonces, ya vuelvo a repetir con este tema, estamos culminando lo que es matemática. Ya espero que con esto también ustedes estén avanzando lo que son las preguntas de matemática. Ya tienen culminadas esas preguntas de matemática y de acá solamente nos quedaría ya los temas del curso de razonamiento matemático. De todas maneras, recordarles cualquier duda, inconveniencia que se les vaya a presentar, por favor, con mucha confianza. Sí, cuenta con nuestros números de celulares, que nosotros de esa manera también les brindamos el apoyo. Yo con esto me despido entonces de ustedes, deseándoles que tengan una bonita noche. Domingo se nos terminó, domingo, una bonita semana. Y Dios mediante nos estaremos reencontrando la próxima semana para poder dar inicio ya a los temas del curso de razonamiento matemático. Un abrazo a la distancia. Cuídense mucho. Nos vemos. Chao. Profesora. Chao, Miss. Bye. Chao. Chao, Miss. Chao, Miss. Cuídate. Hasta luego, Miss. Chao. Nos vemos, nos vemos. Pásalo genial. Cayendo en otra. Igual, sigan disfrutando. Por ahí algunos me parece que todavía están disfrutando.
Nos vemos, nos vemos.